la pregunta es, ¿te entregarías tu carro a la mano de un panadero? Eso quiere la neurociencia educacional. No es que quiera transformar a todos los educadores en neuroeducadores, sino hay un grupo de neuroeducadores que son investigadores interdisciplinarios y que trabajan las dos áreas. Pero lo que quiere la neurociencia educacional es abrir la conciencia, principalmente de los profesionales, de las políticas públicas educativas, de que ahorita no hay vuelta atrás. En la formación inicial docente, en la formación continua del docente, lo importante que es que el docente entienda al órgano que aprende. Entonces, si yo entiendo al órgano que aprende, me abre una serie de oportunidades para transformar la educación de forma apropiada. ¿Puedo dar un ejemplo, aunque ustedes no sean especialistas? Estamos hablando de estos chicos que tienen baja comprensión lectora, ¿no? La mayoría de los profesores, ¿qué suelen hacer para mejorar la comprensión lectora? Más lecturas. Más lecturas o interpretación de texto, ¿cierto? Las investigaciones en neurociencia vienen demostrando lo siguiente, que para llegar a ser un buen lector hay muchos procesos que están por detrás de la lectura, que es la automatización final de esta habilidad. Entonces, para que estos niños logren leer con comprensión, tengo que comenzar a hacer cosas muy significativas desde la primera infancia, como por ejemplo, desarrollar habilidades a nivel auditivo y visual, crear conciencia, construir la conciencia fonológica, trabajar procesamiento visual, trabajar procesamiento auditivo. Todo esto suma un conjunto de estrategias, de actividades que hago con los chicos que siguen. En el ministerio se habla mucho de las rutas y yo les estoy proponiendo entrar a las rutas del cerebro, de los mecanismos naturales que tiene el cerebro para aprender. Y dentro de esos mecanismos naturales que tiene el cerebro para aprender, hay esta ruta. Entonces, antes de llegar a la lectura, hay una ruta para llegar a esa lectura, que es comenzar por procesamiento auditivo, que es comenzar por construcción intencional del vocabulario. Entonces, si el profesor sabe de esto, no va a estar, de niños pequeños, no va a estar teniendo a los chicos sentados en una mesa coloreando y recortando, sino él va a hacer realmente lo que se habla en educación, aprendizaje significativo, que es, voy a trabajar con este niño el desarrollo de habilidades a nivel auditivo, a nivel visual, para construir esta ruta natural del aprendizaje. Por ejemplo, cuando yo hago construcción intencional del vocabulario, yo le estoy no solamente aumentando la posibilidad de expresión oral de este niño, sino que este niño está armando su diccionario mental, que se llama lexicón mental. Entonces, ¿qué va haciendo él? Va armando un diccionario y ese diccionario abre un buzón de memoria que se llama memoria semántica. Entonces, se van archivando ahí diferentes palabras. Ahora, vamos a ir a este niño que ya no es un niño de inicial, vamos a ir a este niño que está aprendiendo a leer. Cuando él comienza a leer y está aprendiendo a leer, y es un lector novato, por así decirlo, cuando él comienza a leer las palabras de una frase, para que su comprensión sea adecuada, ¿qué hace ese mecanismo en el cerebro? Abre el buzón de la memoria semántica. Es como si ustedes piden al invés de estar los educadores buscando la transformación de la educación, haciendo más planas, ¿no? Haciendo copiar mame, mi momú, babe, mi bobú, quisiera gritarles así en alta voz a todos, el cerebro no aprende a leer con mame, mi momú, ni pape, mi bobú. El cerebro aprende a leer en un proceso, con un conjunto de funciones que lo lleva a leer. Voy a dar otro ejemplo dentro de la lectura. Aunque este niño abra el buzón y tenga palabras, hay una función ejecutiva en el cerebro que se llama memoria de trabajo. Es otro tipo de memoria.
La memoria de trabajo es un tipo de memoria que manipula toda la información que tenemos nosotros. Ella no deja huella neurobiológica, ella es como un conserje, no sé si voy a explicarme bien, que va para todo lado, que te lleva a ti el papel, me trae el papel, hace todo y sabe todo de nuestras vidas, pero no tiene un escritorio, está sentado ahí haciendo cosas. Entonces la memoria de trabajo es así. La memoria de trabajo maneja, su memoria de trabajo ahorita está manejando lo que estoy hablando. Su memoria de trabajo ahorita está abriendo el almacén semántico para que ustedes comprendan las palabras que estoy usando. Su memoria de trabajo está abriendo otro almacén que es de la memoria de largo plazo para rescatar conocimientos previos que ustedes tienen sobre el tema. Entonces hay un trabajo muy fuerte que esta memoria hace con todas las otras funciones. Vamos a algunos de estos niños. Muchos de ellos no consiguen comprender lo que están leyendo, no porque no tienen vocabulario, sino porque la memoria de trabajo no está, disculpa la redundancia, trabajando bien. Y esa memoria de trabajo puede ser alterada por un factor muy crítico, que se llama nivel nutricional. Otro factor que altera la memoria de trabajo, el sueño. Y ahí les voy a dar ejemplo directo de nosotros ya adultos, ¿no? Yo leo 5 libros simultáneos, pero mis libros yo leo todos los lunes el mismo tema, los martes el mismo tema. Hay un libro de un tema que siempre sale perdiendo, que es el del día viernes, que es final de la semana, agotamiento físico, agotamiento mental, etc. A veces terminamos la clase de la maestría a 10 de la noche, llegar a la casa y el ritual de leer algo. La memoria de trabajo es la que me permite leer la primera palabra de la frase, hacer el hilo conductor, llegar al punto final y decir, ah, entendí. Antes de transformar la educación necesito entender lo que va a ser transformado. Cuando tengo sueño o cansancio o estrés tóxico, esa memoria se modifica. Entonces, ¿qué sucede el viernes siguiente? Abro el libro, lo veo hasta marcado y digo, ¿cuándo he leído esto? No me acuerdo de nada de lo que he leído. Entonces, el sueño altera esa memoria. Entonces, ¿qué van a hacer las investigaciones? Entonces, sería ideal que las actividades en el comienzo de la mañana con los niños, con los estudiantes, ¿de qué tipo serían las mejores? Si este chico viene o no viene alimentado, afecta o no afecta el aprendizaje, ¿no? Si este chico tiene o no sueño. En Chile, el año pasado, los chicos comenzaban a estudiar y era noche. Y el rendimiento académico ha bajado. ¿Y qué ha hecho Chile este año? Acá está ocupado, ¿sí, no? Sí. Acá, mira, ahí no es cierto, colocamos acá. Gracias. Vas a venir a primera fila, en primera fila hago preguntas muy difíciles. ¡No, mentira! Un momento de dopamina, un momento de dopamina. Entonces, y en las investigaciones comienza a darte estas pistas. Entonces la gran pregunta es, ok, queremos mejores resultados. No estamos midiendo todo por resultados. Creo que ustedes también están siendo medidos por resultados. Pero si ustedes no tienen una buena alimentación, si ustedes tampoco duermen bien, su memoria de trabajo va a verse alterada, ¿no? Entonces, ahí las investigaciones que van haciendo, no van diciendo la receta. No te va a decir, día lunes vas a hacer eso y esto, sino te va a dar los ingredientes para que tú puedas construir esa receta. Entonces, este tema, esa construcción de la nueva ciencia llamada neurociencia educacional ha pasado por fases muy notorias, principalmente por 3 fases notorias. Anteriormente la educación era una ciencia muy hermética, ¿no? Dueña de sí mismo, hasta que comienza a abrir diálogo con la psicología. Y la psicología comienza a informar a la educación y se comienza a construir cambios a nivel educativo a partir de esos aportes de la psicología. Pero la psicología tiene una importancia tan grande en todo esto porque la psicología también sirvió, principalmente la psicología cognitiva, sirvió de insumos a la neurociencia para dar continuidad a las investigaciones. Entonces, ¿qué hicieron los psicólogos, por ejemplo? Los psicólogos miraron
formas de aprender, pero inferían esas formas de aprender a partir de la observación del comportamiento, ¿no? Y teníamos diferentes líneas, ¿no? Unas líneas que decían que el aprendizaje era puramente condicionado o asociativo o lo que fuera, ¿no? Y luego la psicología comienza a irse un poco más allá. Entonces, ¿qué hace la neurociencia? Dame lo que tú tienes y vamos a mirar ahora, voy a escanear el cerebro de los que están aprendiendo para saber qué es lo que está sucediendo. Por eso que se crea hasta ahorita, que voy a hablar un poquito más adelante, un nuevo concepto para el aprendizaje. Entonces, la psicología tanto informa a la educación cuanto informa a la neurociencia. Y acaba que en un comienzo, hace unos años atrás, se establecía hasta que era la psicología la única ciencia responsable de unir la neurociencia con la educación. Porque había otra cosa muy seria. Por más que se quisiera construir este diálogo entre neurociencia y educación, habían brechas epistemológicas muy fuertes, habían brechas metodológicas muy fuertes, y el conocimiento entre las dos ciencias como que no se encajaban de una forma tan rápida. Como por ejemplo, las investigaciones acerca del desarrollo del sentido numérico demuestran que nosotros, seres humanos, nacemos con la materia prima para la matemática y está en el lóbulo parietal. Y si yo les pregunto, toquen ustedes su lóbulo parietal. No nos da un poquito de, mira, alguien no quiere pasar roche, ¿no? Ni siquiera puso la mano, alguien pega, por si acaso, si miro en cualquier momento. Normalmente suele encontrar una neuroanatomía bien diversa, ¿no? El lóbulo parietal está perdido. Entonces, ¿cómo es que establecemos el diálogo? Yo como científico estoy diciendo al educador, mira, lóbulos parietales vienen con la materia prima de la matemática, aprovechalo. El educador no sabe ni dónde está el lóbulo parietal y no sabe tampoco funciones básicas del lóbulo parietal. Y una de las cosas que está en el lóbulo parietal se llama homúnculos, que es el diseño de nuestro cuerpo, la información de nuestro cuerpo, los receptores de los estímulos de nuestro cuerpo que están ahí. ¿Y qué informa este homúnculo? Informa que tienes un grado tan alto de receptores en tus dedos de las manos y que te hacen aprender de una forma espectacular. Por eso que cuando el sentido numérico comienza a desarrollarse en el cerebro humano y entramos al gran y complejo mundo del conteo, ¿cuál es el primer recurso que tenemos nosotros? Los dedos de las manos. Entonces, miren el otro lado de la moneda. La ruta natural de este cerebro para aprender matemática es empezar contando los dedos de la mano. Es empezar tocando los palitos, las chapitas, manipulación. Y algunas corrientes pedagógicas que dijeron, saquen las chapitas, los palitos. Toda hora es mental. Hay que recordar todo, abstracto, ¿no? Y la neurociencia dice, al contrario, a mayor manipulación en los primeros años de vida, mayor es el desarrollo del sentido numérico y por ende mejores habilidades en matemáticas.